Israel la culpable, Israel la culpable, Israel la culpable. Una cuestión que la mayoría de ustedes ya saben lo que pasó el 7 de octubre del año pasado. Hamas atacó a ciertas ciudades cerca de la frontera con Gaza. Las fuerzas de defensa israelí contraatacaron, llevándose la vida de decenas de miles de civiles en el camino, lamentablemente. Protestas por todo el mundo, TikTok sionistas, Sudáfrica demandó a Israel. Y todo porque el ejército de Israel fue demasiado pelotudo como para prevenir los ataques del 7 de octubre. O al menos eso es lo que te quieren hacer creer. Me imagino que en redes sociales te llegaste a enterar de la existencia de los documentos de la muralla de Jericó. No estoy hablando del guión de una película religiosa que pasa en la tele en Semana Santa. Este es el nombre clave designado por la inteligencia israelí a un material que la misma había filtrado del Ezedin al-Qassam, en donde se establecían claramente los planes de este grupo armado para llevar a cabo un ataque con cohetes a gran escala a ciudades aledañas a la frontera de Israel con Gaza, al tiempo que penetraban las barreras fronterizas para capturar personas y llevarlas como rehenes hasta Gaza, tal y como pasó el 7 de octubre. E Israel sabía perfectamente que esto iba a pasar más de un año antes de que pasase. Sabía, tal vez no cuándo, pero sí dónde y cómo. Y no hizo nada para prevenir que suceda. Y cada vez que este pequeño importante detalle se menciona, las respuestas más comunes, por no decir las únicas, son que bueno, es que Israel pensó que jamás no contaba con la capacidad suficiente para llevar a cabo un ataque de esa magnitud. Pensó que jamás no tenía intenciones de iniciar una guerra. Pensó que jamás... Y si tal vez, solo tal vez, Israel sabía perfectamente que esto iba a pasar y dejó que pasara a propósito. Va, Bugresa la arepaca pemba erepio Israel ojellata getan o manorei. Para así tener una razón lo suficientemente válida desde su perspectiva para bombardear Gaza hasta reducirla a polvo. Según un artículo de la BBC, desde 2020 el Ezedin al-Qassam ha realizado entrenamientos militares anualmente en miras al ataque del 7 de octubre, con el apoyo de otros grupos armados palestinos como la Yihad Islámica Palestina. Cuestión que esta gente no es demasiado cautelosa al momento de entrenar, ya que no solo estaban bajo el monitoreo constante de Israel, sino que publicaban videos de los entrenamientos en canales de Telegram como propaganda. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué simplemente Israel no bombardeó sus posiciones cuando tuvieron la oportunidad servida en bandeja de plata? ¿Por qué de repente el ejército israelí es tan estúpido, tan incompetente, tan poco precavido? ¿Cómo carajo jamás sigue existiendo en primer lugar? Siendo un movimiento que existe dentro de una región de la superficie de Gran Asunción, ¿cómo es que el ejército más fuerte de Medio Oriente no puede contra eso? Esa es la cuestión. Israel o es más débil de lo que parece, que es una hipótesis que tal vez analice en un futuro video, o es tan fuerte como dice ser, pero todavía no acaba con Hamas y demás grupos armados por decisión propia. ¡Uromba! Yo tengo tres hipótesis principales que fácilmente podrían darse al mismo tiempo. Número 1. El gobierno de Israel odia a la gente palestina. Sí, qué sorpresa. Pero esto no acaba acá, ya que si bien Israel podría iniciar un mega operativo para exterminar a Hamas en unos cuantos meses o inclusive semanas, de hacer esto ya no tendría excusa alguna para seguir bombardeando Gaza.
o bloqueando sus costas y fronteras terrestres. Ya no podría seguir excusando el genocidio palestino. Partiendo desde la perspectiva marxista, toda estructura necesita justificarse a sí misma para ser apoyada de forma voluntaria por entes que de otra forma nunca lo harían. Estos siendo el propio pueblo israelí o los pueblos de los gobiernos que apoyan a Israel, como el estadounidense principalmente. Y como Israel quiere seguir con su estructura genocida, mantiene con vida a Hamás, dándole ventaja algunas veces para escalar la intensidad de sus contraataques, cuyo objetivo realmente es la población civil de Gaza. Número 2. El gobierno de Israel está controlado por el lobby armamentístico estadounidense. Según el portal Axios, el 80% de las armas importadas por Israel desde 1950 hasta 2020 son de procedencia yanqui. Y si jamás desapareciera del mapa, bueno, ya no habría excusa para seguir importando tantas armas. El monstruoso presupuesto de defensa israelí tendría que volverse mucho más modesto, y el complejo militar industrial yanqui vería sus ganancias en Medio Oriente reducirse drásticamente. Y teniendo en cuenta de que Estados Unidos ya se retiró de Afganistán y parcialmente de Siria, tal vez no esté dispuesto a renunciar a la gallina de los huevos de oro que representa Israel para su negocio. Número 3. Subsidios. Solo Estados Unidos aporta más de 3.000 millones de dólares anuales como subsidio al ejército israelí mediante el Programa de Financiamiento Militar Extranjero, o FMF, por sus siglas en inglés, y otros 500 millones anuales mediante programas cooperativos para defensa antimisiles, sumando un total aproximado de 130.000 millones de dólares dados a Israel desde su fundación en 1948. Esa es demasiada plata, según lo manifestado por la propia Secretaría de Relaciones Exteriores estadounidense. Y si ahora mismo ya existe una fuerte antipatía dentro del pueblo estadounidense por el apoyo de su gobierno al de Israel, si jamás desapareciera, este descontento no iba a hacer más que empeorar, generando una fuerte presión sobre la Casa Blanca para que deje de enviar cheques a Tel Aviv. Si bien estas afirmaciones son meramente especulativas, existe bastante evidencia empírica, la cual apuntaría que el escenario real no estaría tan alejado de estas suposiciones. Como sea, Sudáfrica demandó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por llevar al cielo a un grupo de personas en específico por causas religiosas y culturales. Y también seguramente económicas. Y esperemos que Sudáfrica gane. Aunque Sudáfrica es aliado de Bharat y Bharat mantiene muy buenas relaciones con Israel. Por lo que ahí va a haber drama. La política internacional es mi telenovela favorita.